Muy bien, esta mañana, hermanos, vamos a continuar nuestra serie libro por libro de la Biblia. Como ya habíamos anunciado, esta semana vamos a estar en el segundo libro de Samuel. Puede buscar su Biblia, segundo libro de Samuel, algo que escuché que me gustó muy curioso, y es que hablamos del segundo, no de la segunda de Samuel, porque no es una carta, es un libro, curiosamente, ¿no? Entonces es el segundo libro, no sería segunda de Samuel, sino segundo libro de Samuel. Y Jonathan, casualmente, la semana pasada, sin ponernos de acuerdo, estuvo hablando un poco de David, bastante de David. Hoy vamos a hablar de él. Y, de hecho, varios lo hemos estado haciendo sin ponernos de acuerdo. Y eso ha sido muy bueno, ha sido de bendición. El mensaje de hoy tiene por nombre La misericordia y juicio de Dios sobre David. Misericordia y juicio de Dios sobre David. Ubíquese en su segundo libro de Samuel. Este es un libro fascinante porque es un libro realmente de una épica. Hay batallas, hay reyes, hay traición, hay lealtad, hay honor, hay hombres traidores, hay hombres honorables, hay hombres pecadores, hay hombres, por así decirlo, que actúan de una manera santa. Siempre digo que en la Biblia el protagonista es ¿quién? ¿Quién es el protagonista de toda la escritura? Dios, no es otro. Y es lo mismo en el segundo libro de Samuel. Sin embargo, en este segundo libro de Samuel tenemos un coprotagonista, alguien de quien se va a hablar mucho, a quien se le va a dedicar casi todo el libro. ¿Quién es ese hombre? Es David. Él es el coprotagonista de esta historia. Y este libro de Samuel, desde el primero hasta el segundo en el que vamos a estar hoy, nos ha llevado desde que David era un humilde pastor, un muchacho pobre, el más joven de su familia, era un don nadie, hasta hoy, donde en este segundo libro de Samuel él se va a convertir en un rey. Él pasa de ser un don nadie, un humilde, un pequeño miembro de su familia, a ser un héroe, casi que un gladiador, un paladín al derrotar a Goliat. Después se convierte en un fugitivo, un forajido, huyendo, como si hubiese hecho algún mal cuando no hizo nada, temiendo por su vida. Se convierte en un mercenario trabajando para los filisteos. Qué cosa más impresionante. Y ahora se va a convertir en rey. La vida de David pasa por toda clase de peripecias y de altas y bajas. Es muy parecida a la vida de José. Es una cosa impresionante y muchas veces lo perdemos de vista. David es multifacético. Es una cosa impresionante. David puede pastorear ovejas, puede escribir canciones, puede cantar, puede escribir salmos, puede ser un guerrero, puede ser un capitán. No solo un capitán, puede llegar a ser un general. De hecho, fue un general. Llegó a ser un rey, un administrador, un arquitecto. Es una cosa abrumadora todo lo que puede hacer David. Bien podríamos decirle David el grande, pero también es un horrendo pecador. Es un horrendo pecador. David reinó entre los años 1010 y 979 antes de Cristo, con lo cual usted tendría que sumar más o menos 1000 a los 2000 que ya han pasado desde que Cristo nació. Así que eso pasó casi hace 3000 años, prácticamente. Y el libro probablemente fue escrito unos 100 o 300 años después, fue compuesto entre el 931 y 722 antes de Cristo también, que además se contaba el tiempo hacia atrás, no hacia adelante, hasta llegar a cero. Hay que recordar en dónde estamos. David ha estado, dejamos el primer libro de Samuel, donde David está huyendo por su vida. También en una predicación anterior también lo tocaron. David está viviendo en cuevas, está mendigando por comida, está viviendo muy difícil. La gente la gente endeudada, la gente deprimida se junta a él. Ese es su ejército, ese es su grupo. Él es como David Hood, así como si fuera Robin Hood. Él es David Hood. Él vive escondido, esperando en cualquier momento que Saúl venga por él. Y vive escondiéndose, moviéndose, cada vez moviéndose de lugar. Esa es la situación de David. De hecho, la situación es tan fuerte. A veces siempre pensamos en los hombres de la Escritura como hombres que su fe es como una línea recta, y no es cierto, porque tampoco la de nosotros es así. La de nadie es así. La fe de David pasa por altas y bajas. Pasa por una tan baja, pasa por altas cuando derrota a Goliat. Siempre nos gusta esa historia, con una onda, ¿no? Y sin armadura. Derrota a un gigante. Yo le había dicho que hay gigantes hoy en día, gente muy grande, más grande que el pastor. De verdad, mucho más grande que el pastor. Existe gente ahorita mismo. Entonces, David lo derrota a él, pero David llega a un punto donde él pierde toda la esperanza de vivir. Él piensa que ya Saúl lo va a agarrar. Así que David, después de derrotar a Goliat y derrotar a los filisteos y humillarlos, ahora él queda trabajando para los filisteos. Ahora él es un mercenario y es un soldado de los filisteos. Le sirve a uno de los reyes filisteos. Esa es la situación.
Esa es la situación, así de dura, así de difícil. Vamos a ubicarnos, capítulo 1, versículos del 1 al 10, está David por allá, lejos de Israel, sin tierra, sin nación, un forajido, y esto es lo que sucede. Capítulo 1, versículos del 1 al 10, segundo libro de Samuel. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en esa guerra, en ese encuentro? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí, dice el muchacho. Él se encontró a Saúl en medio de esa crisis, en medio de esa situación. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Le pregunta a Saúl en esta situación. Y yo le respondí, soy amalecita. Por cierto, Saúl tenía que haber eliminado a los amalecitas y no lo hizo. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, dijo Saúl, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces, ¿qué hizo de la amalecita? Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Qué tremendo cómo empieza el libro. Esta es la escena. Y la escena es muy interesante porque nos va a revelar el corazón de David. Nos va a revelar el corazón de David. Mire, este amalecita, aquí hay un problema en la narración porque esta amalecita dice que él mató a Saúl. Pero cuando nosotros terminamos el primer libro de Samuel, dice que Saúl se suicidó. Entonces no sabemos qué pasó finalmente. Pudiera ser una, pudiera ser la otra. O pudiera ser las dos. Pudiera ser que Saúl no terminó de matarse bien y la amalecita lo remató. Pero lo cierto es que la amalecita tiene la corona y tiene la argolla. ¿Y para qué usted cree que él está viniendo, corriendo donde David a traerle la corona y la argolla? ¿Qué cree esta amalecita que va a pasar? ¿Qué cree que quiere la amalecita? Él piensa que lo van a premiar. Él llega a Saúl, probablemente en su cabeza él dice, aquí vengo con la corona de David, vengo con la corona de Saúl y vengo con la argolla hacia el joven que ha estado huyendo de Saúl todo este tiempo. Probablemente me van a premiar por traer esta corona y esta argolla. Es más, me van a premiar porque hasta dije que lo maté, que acabé con él. Y aquí nos damos cuenta del corazón de David, nos damos cuenta de la calidad de hombre que era David. David no lo va a premiar. Y David tampoco se va a alegrar de la muerte de Saúl. Si hay alguien que tenía motivos para odiar a Saúl, ese era David. Pero David no odiaba a Saúl. David era fiel a Saúl. Era leal a Saúl, aunque usted no lo crea, como decía el antiguo programa. De Samuel, capítulo 1, versículos del 14 al 15. Note lo que dice el texto, no lo digo yo, aquí es lo que pasó. Y le dijo David, ¿cómo? ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Note cómo David se refería a Saúl. A este Saúl el loco, que trataba de matarlo una y otra vez con la lanza, que lo perseguía una y otra vez por los pueblos, que mató sacerdotes, que odiaba a David por pura envidia. ¿Cómo le dice David? El ungido de Jehová, porque él había sido ungido rey. Y aunque a David no le agradara lo que hiciera Saúl, él lo respetaba. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Él mató al rey de Israel. Y aunque ya yo no pertenezco a Israel, no vivo allí. Aunque ese rey me perseguía, él era el rey. Él fue el que Dios escogió. Y llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Ese era David, un hombre leal a su rey, aun cuando su rey lo odiaba. Y no solamente hizo justicia por la muerte de su rey, o al menos por la muerte ficticia que se inventó de la amalecita, no lo sabemos. En cualquier caso, pagó por ello.
David no solamente se entristece, no solamente se enoja, no solamente hace justicia, sino que le hace hasta una poesía a Saúl y a Jonatán. ¡Qué tremendo! Y así dice la poesía, capítulo 1, versículo 19 al 21, vamos a leer un fragmento, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Este era el amor de David y la lealtad para con Saúl y Jonatán, su gran amigo. Ahora tenemos que recordar que realmente a Samuel le tocó una tarea muy difícil, ahora vamos a ver otra también. Samuel ya había ungido rey a David aun cuando Saúl era rey. Él fue enviado, imagínate esa misión, que de repente, ya Saúl es rey, es el rey que manda, es el rey gobernante, y le dicen al profeta Samuel, tienes que ir a ungir como rey a David. ¿Qué cree que podría hacer Saúl con Samuel? Matarlo. Pero Samuel obedeció y fue y ungió a David. Así que David ya había sido ungido rey, pero no había accedido al trono. David pasa muchos años esperando esto. Probablemente años en los que dudó, quién sabe. Pero llegó el momento de acceder al trono. Ahora, no todo el mundo es leal a David. Va a haber guerra civil. No todo el mundo sirve a David. Va a estar dividido el asunto. Y mira lo que dice en el capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice lo siguiente. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Esta mujer es interesante y hago hincapié. Esta parte aquí, este nombre Nabal. Mire, David llegó a estar en situaciones tan terribles que él llegó a mendigar por comida y se la negaron. Nabal se la negó. Nabal le negó la comida. ¿Y sabe qué quería hacer David con Nabal? Matarlo con todo su pueblo. Pasó por momentos de desesperación. Y esta mujer, la esposa de Nabal, le impidió que matara a Nabal. Y después el mismo Nabal murió castigado por Dios, por lo que hizo con David. Pero David casi comete un error ahí, un error grande. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí, y note esto, a David por rey, sobre la casa de ¿qué? Solamente. Las otras casas no le sirven. Y esto está como había dicho alguien la semana pasada, esto es una historia de reyes. A David le sirve Judá, pero más nadie le sirve. Las otras casas no están de acuerdo, no le quieren servir. Acá vamos a aclararlo, versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Gad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Está dividida la tierra, está dividida la nación. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Esta era la situación. Y sucede otra cosa tremenda. Yo le dije que era una historia de traiciones, una historia tremenda, muy fuerte. Bueno, usted recuerda que estuvo el amalecita que dijo que mató a Saúl y que pensaba que David lo iba a premiar y le iba a dar probablemente un cargo en el estado por todo eso. Bueno, aquí va a haber 2 hombres que van a traicionar al hijo de Saúl, a Isboset, y van a hacer lo mismo. Y van a venir igualito donde David para que David los premie. ¿Y qué usted cree que va a hacer David con ellos? Aún cuando Isboset está en guerra con David. David era un hombre de honor. A él no le gustaba eso de que estén matando por la espalda. Él no era un mafioso. Como quien dice, maten por la espalda a Ender y después vengan aquí y yo los premio. Él no funcionaba así. Él ganaba en batalla, en guerra. Él no ganaba como un mafioso. Y dice el capítulo 4, versículo de 6 al 8. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, estos fueron los asesinos, Recab y Baana,
su hermano, se introdujeron en la casa, y cuando entraron a la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y encima lo mataron dormido. Y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey, de Saúl y de su linaje. De nuevo, esta gente llega allá para que les den un premio. Acabamos de matar a Isboset, ya está limpio el camino para ti, está despejado, ahora vas a ser rey de toda la nación, de todo Israel. Aquí venimos para que nos des un cargo en el estado, a lo mejor, ¿no? Para que nos haga capitanes, generales, quién sabe, pero eso no es lo que va a pasar tampoco. Capítulo 4, versículo 9 dice: y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo: he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclag. En pago de la nueva, ¿cuánto más a los hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y lo enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Le dio una sepultura a Isboset. Ahora sí, el reinado está libre. Ahora sí, David va a ser rey sobre todo Israel. David va a traer lo que se llama la edad de oro en Israel. Una edad donde David va a derrotar a todos los enemigos. Una edad donde David va a hacer relaciones diplomáticas con el resto de las naciones. Donde va a engrandecerse, va a adquirir un poder que, de hecho, cuando nosotros pensamos en Salomón, y lo decía en la semana pasada, pensamos en toda la riqueza que logró Salomón y toda la grandeza del reino. La verdad es que todo eso ya lo había empezado David. Porque Salomón no hubiese podido dedicarse a escribir Eclesiastés, ni escribir todo lo que escribió, ni investigar todo lo que investigó de ciencia. Salomón era un hombre muy dedicado al conocimiento. También escribió Cantar de Cantares. No hubiese podido dedicarse a nada de eso si David no hubiese derrotado a todos los enemigos y hubiese dado paz a la nación. Así que la grandeza de Israel, la edad de oro, la trae David realmente. Bueno, y al mismo tiempo está escribiendo ¿qué libro David? ¿Qué libro escribió David? Salmos. Buena parte de los salmos. No todos, pero buena parte. Todo eso está haciendo David al mismo tiempo. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién hace posible que todo eso suceda? ¿Quién? Dios. No es David, es Dios. David es un hombre de fe, es un hombre que se deja usar por Dios, pero Dios es el de la gloria. Capítulo 5, versículos del 3 al 5. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. 5, del 3 al 5. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Apenas tenía 30 años. Me acuerda al gran rey Ezequías, que lo admiro mucho también. Creo que tenía 25 nada más cuando empezó a reinar. Fue un gran rey. Y reinó 40 años. Note todo el tiempo que duró el reinado de David. No fueron 2 años, ni 3, ni siquiera fueron 10, ni 40. Toda una vida. Y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. La primera parte, cuando solamente le servía a Judá. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. El gran David. Versículo 10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Siempre la gloria es del Señor. Él es el que quita y pone reyes. Él es el que decide quién accede al trono y quién no. Ahora bien, David está muy contento. David es un hombre apasionado por Dios, como usted lo podrá notar en el libro de los Salmos. David va a tratar de hacer grandes cosas para el Señor, como lo hizo en el caso de Goliat. Recordemos que en el día que él vence a Goliat, él no está yendo a vencer a Goliat por el premio. Ese no es el punto. Él está yendo a vencer a Goliat porque Goliat está insultando al Dios de Israel, porque Goliat está insultando el honor de Israel. Y él dice, ¿quién es este hombre para estar haciendo esto? No puede ser. Entonces David siempre busca el honor de Dios. Así que David
trata ahora también de traer el arca. Yo le había dicho, ¿recuerda el arca? Cómo la pasearon en el primer libro de Samuel y todos los problemas que generó el arca y la santidad de Dios. Y cuando digo la santidad de Dios, no me refiero, siempre lo aclaro, solamente a que Él no tiene que ver con el pecado, me refiero a que Él es único. Me refiero a que Él es como nadie. Lo decíamos la semana pasada, hermano Carlos, creo. Eso es difícil para nosotros de entender. Con Dios no podemos andar jugando, ni podemos tratarle como algo trivial, ni podemos tratarle como poca cosa. Y eso es una enseñanza que viene una y otra vez en la Escritura. Y esto es lo que van a hacer. Esta gente va a tratar de mover el arca del pacto de un lugar a otro. Pero para mover esa arca había unas reglas para hacerlo. Nadie nunca, en principio, debía tocarla directamente. Había unas varas para movilizarla. Nadie, por ninguna razón, debía tocarla. Capítulo 6, versículos del 2 al 9, y esto es lo que comenzaron a hacer. David está contento, están celebrando, el reino está unificado, ellos quieren adorar al Señor, pero mire lo que sucede. Versículos del 3 al 9, vamos a leer. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, panderos, flautas y címbalos. Es una gran fiesta, una gran celebración. Cuando llegaron a la era de Nacón, note esto, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Porque los bueyes tropezaban. Ellos estaban llevando el arca montada en bueyes, en un carro con bueyes, alado por bueyes. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí mismo Dios por aquella temeridad, por haber tocado el arca. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y eso fue el fin de Usa. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Mire, cuando el Señor tiene misericordia de nosotros y nos permite servirle o nos llama a su servicio, a veces se nos olvida que Él sigue siendo santo, que Él sigue siendo como nadie es, que nosotros no podemos andar tratándolo a Él con menosprecio ni como poca cosa. Habían reglas claras en cuanto al arca. El arca tenía que ser llevada por hombres, no por carros con bueyes. Tenía que ser llevada con varas en los hombros de esos hombres, precisamente para que no pasara lo que pasó ese día. Los bueyes no son tan inteligentes, así que los bueyes van como pueden, tropiezan, el arca se va a caer, y Usa cree que por ir a rescatar el arca, Dios le va a dar un gran premio. Dios dijo, nunca la toquen. Nunca, no hay ninguna razón para que ustedes toquen esto. Y ahí mismo murió Usa. Y olvidamos eso normalmente. Moisés quería ver a Dios cara a cara, ¿cierto? Creo que también el hermano Carlos lo contaba. ¿Y qué le dijo el Señor? No puedes. Nadie puede soportar verme así por así. Los ángeles, cuando están alrededor del trono en el libro de Isaías, ellos no se atreven a mirar a Dios con sus ojos. Inclusive tapan sus pies. Y son ángeles, son superiores a usted y a mí. Y ellos aún temen al Señor. No lo tratan como poca cosa. Satanás mismo, lo decía la vez pasada y lo digo de nuevo, no puede hacer nada que Dios no le permita. Usted lo ve en Job negociando, pidiendo permiso para hacer una cosa y para hacer otra. Él no puede simplemente salir y golpear a Job, porque Dios lo elimina en ese momento. Es así de simple. Y aquí a todos se les olvidó la escritura, hicieron la cosa como quisieron y bueno, el resultado fue un hombre muerto y se acabó la fiesta. Esa arca no avanzó más ese día. Tuvo que hacer el viaje o el viaje quedó para otro día. Ahora, yo le había dicho que David es apasionado de Dios. Apasionado de Dios. David quiere hacer cosas para Dios. David quiere exaltar a Dios. David no sabe, él quiere hacer lo mejor para Dios. Así que David piensa, él está en su casa, como decían la semana pasada, en una casa rica, hermosa, bonita, con cedros probablemente, con el mejor material. Y David dice, ¿por qué el arca de Dios está en un tabernáculo? Un tabernáculo es una tienda, ¿sí? Es tela, es algo movible, es algo que no se ve tan elegante. Y él dice, ¿cómo el arca de Dios está ahí? Yo estoy acá en una casa tan bonita. Así que a David se le ocurre la maravillosa idea de construirle un templo a Dios. Y le dice a Natán lo que va a hacer. Y Natán dice, oye, yo creo que es buena idea, vamos a hacerlo.
pero Dios dice, no, ninguno de los dos tiene muy buena idea. Yo tengo una idea mejor. Capítulo 2, versículos del 7. Capítulo 7, versículos del 1 al 17. Capítulo 7, versículos del 1 al 17. Y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, él ya está logrando la paz, ya no hay enemigos importantes, ya no hay realmente temor en Israel. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, en una casa hermosa, de madera de la mejor clase, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Natán cree que es una buena idea. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna. De todo lo cuanto he andado con ellos, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿He pedido yo eso antes? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Esta parte tanto me impacta. De hecho, me estremecía cuando la leía esta semana, me erizaba la piel. Señores, Dios tomó a David de ser un pastor pobre y humilde, de ser un don nadie, que nadie conocía, que aún su propio padre ni siquiera lo trajo de primero al desfile para poder ser seleccionado rey por Samuel. Ni siquiera su papá lo tomaba en cuenta, ni su hermano. Cuando llegó a la guerra, su hermano pensaba que venía a molestar. Él era el aguatero, el que traía quesos y comida. No era nadie, era un jovencito. Y Dios dice, yo te saqué, te tomé del redil, de allá donde estabas con las ovejas, todo sucio, todo maloliente, y yo te he convertido en rey. Para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. No se trata de que David derrotó a Goliat porque era demasiado bueno con la onda, o porque había derrotado leones u osos, era porque Dios estaba con él. Por eso derrotó a Goliat. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. No, tú no me vas a hacer una casa a mí. Nosotros no podemos hacerle una casa a Dios. ¿Realmente nosotros podemos hacerle una casa a Dios? Bueno, según lo que hemos visto estos domingos en la clase, en realidad no. No hay una casa en la que Él necesita habitar. Él está por encima del universo. Él llena los cielos y la tierra y el universo mismo. Él no necesita una casa. Realmente Él no necesita nada de nosotros. Nunca lo ha necesitado. No existíamos y Él era autosuficiente. Pero ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios le va a hacer una casa a David. Jehová te hace saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando Dios? Hijo, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. Recuerde que Dios abandonó a Saúl, se apartó de él y lo dejó a merced del espíritu malo, que de hecho él mismo envió. Al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro. Tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Y yo leía eso esta semana en el comedor del trabajo, mientras que hacía o trazaba un poco la línea de esto. Y yo me erizaba, yo decía, wow, David quería hacer algo hermoso para el Señor, algo grande para el Señor. El Señor le dice, no, es que tú no puedes hacer mucha cosa por mí, como quien dice. Digo, sí vas a hacer el templo, Salomón lo va a hacer, pero ese no es el punto, yo voy a hacer algo más grande. Yo
voy a hacer que de tu linaje salga el Rey eterno de Israel. Él sí va a ser el templo. Cuando nosotros pensamos en Jesús, a veces olvidamos que Él se describía a sí mismo como el templo. Destruyan en 3 días este templo, o destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Cuando nos vamos allá, Juan, no era que Él habitó, era que Él tabernaculizó. Jesús es llamado Dios con nosotros. David no es nada más y nada menos que el abuelito, el tatarabuelo, lo que usted quiera, de Jesús. Eso es lo que le está diciendo Dios. Yo voy a traer un templo mejor, un templo que nadie va a destruir. Cuando tú te vas a Apocalipsis y lo estudiamos juntos, ¿quién es el templo en la Nueva Jerusalén? ¿Hay templo en la Nueva Jerusalén? No hay templo, el templo es el Señor. Ahí está Él. La presencia de Dios está ahí. Es Jesús. Entonces, David no sé hasta dónde entendía esto, pero lo cierto es que David entendía que él no era digno de esto. Él no era digno de esto. Y dice David en el capítulo 7, versículos del 18 al 22. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra, conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Ese era el corazón de David. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Hay una historia que salté y no la pude saltar, después la recordé. Cuando David está en su reino, David había prometido a Jonatán algo. Ustedes lo recuerdan. David había prometido a Jonatán que no iba a dejar de hacer misericordia a la casa de Saúl, a la casa de Jonatán. Había un muchacho, un hombre, Mefiboset, cojo, que había quedado cojo pequeño, porque cuando se enteran de la muerte de Saúl, su nana sale corriendo y deja caer al niño y el niño queda dañado del pie. Bueno, Mefiboset vivía allá en Lodebar. David lo manda a buscar y lo trae y lo hace sentarse a la mesa del rey, como si fuera un hijo del rey. No lo mata. O sea, David no solamente hace justicia a los hombres que matan a la familia de Saúl, sino que trae a la familia de Saúl a su casa para que vivan como hijos de reyes. ¡Qué corazón! Y recuerdo tanto lo que dice Mefiboset cuando ve a David. Mefiboset no entiende por qué lo están tratando así. Y Mefiboset dice: ¿quién soy yo? Soy un perro muerto para que tú me traigas a tu casa a vivir como rey. Bueno, David está diciendo lo mismo a Dios. Yo soy un perro muerto también, como para que tú me hagas abuelo de Jesús, que tampoco sabía cómo se iba a llamar, por cierto. Bueno, yo me sentí igual en antes. Yo tengo que confesarle que cada vez que vengo a predicar, una parte de mí no quiere venir. ¿Por qué no somos dignos de hacer esto? No somos nadie para hacerlo. El hermano Carlos Urbina la semana pasada nos pedía y siempre nos pide que oremos cuando él enseña. Y tú dirás: bueno, Carlos Urbina es tan experimentado, tiene tanta experiencia, tantos años enseñando, pero él todos los domingos entiende que no es nadie para estar aquí adelante. Y entonces yo estoy ahí sentado en la silla cuando ustedes están cantando y honestamente tengo ganas de salir corriendo, de no entrar. La única razón por la que no salgo corriendo es porque sé que si salgo corriendo alguien se va a enojar conmigo y él me da más miedo, así que entro mejor. Exacto. Porque no estoy aquí por algo bueno que yo haya hecho, ni porque lo merezca, ni porque sea capaz. Estoy aquí porque Él ha tenido misericordia de mí. De hecho, usted, si está en algún ministerio, ha sido un puro acto de misericordia de Dios. Nunca lo olvide. Bueno, pero la cosa es que en algún momento eso se nos olvida, y eso es lo peligroso. En algún momento pensamos que estamos allí porque lo merecemos, porque tenemos las credenciales, porque tenemos la experiencia, la inteligencia, no lo sé. Y comenzamos a hacer tonterías. Y eso pasó con un montón de reyes. Y va a pasar con David. Capítulo 11, versículos del 1 al 5. Y quizás esta es una de las partes que más nos complica de la vida de David. Un hombre poeta, pastor, guerrero, general, capitán, rey, administrador, pero un horrendo pecador, le dije. Un horrendo pecador. Capítulo 11, versículos del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, a su general, y con él a sus siervos y a todo Israel.
Note que David no está yendo a la guerra. Y él siempre iba. Y esta vez no fue. ¿Por qué? No sabemos. Se tomó un sabático, unas vacaciones, que no sé quién se las mandó a tomar. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Imagínense a David, son las 4 o 5 de la tarde, están allá toda la gente guerreando en Israel, ¿sí? Jugándose la vida, y David está en su casa, bien tranquilo. Y a las 4 o 5 de la tarde se para, porque ya está cansado de dormir todo el día, a lo mejor no lo sé, a echar un viaje, un paseo por el terrado. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Ella tiene papá y tiene esposo. Y envió David mensajeros. David es rey, así que David envía mensajeros para aquí, envía mensajeros para allá. Un mensajero la averigua, el otro la manda a buscar. Él está usando todo su poder. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo a David diciendo, estoy encinta. Mire, si David quería hacer esto y dejarlo en oculto, ya está frito. Ya está frito. Seguramente sí quería dejarlo en oculto, porque hay un bebé de por medio. Betsabé está embarazada. Ahora hay otro problema más grande. Ya hay un pecado horrendo, hay adulterio, y ahora hay un bebé. ¿Qué va a hacer David? Bueno, David va a seguir usando su poder. Capítulo 11, versículos del 6 al 9. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, heteo. Él sigue mandando mensajeros. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa. Note lo que está haciendo David. Desciende a tu casa y lava tus pies. ¿Qué quiere David? Si no se ha dado cuenta. Bueno, David ya cometió adulterio, pero ahora está cometiendo engaño adicional. Está mandando a buscar a Urías. Le da presentes, regalos a Urías y lo manda a su casa. Ve a tu casa, duerme con Betsabé. Y a los 9 meses, ¿qué cree que va a pensar Urías? Pero no es de él, es de David el bebé. Esto es tremendo lo que está haciendo David, es horrendo lo que está haciendo. Pero Urías todavía nos impresiona más. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, le mandaron regalitos a Urías. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Y cuando David pregunta, oye, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te fuiste? Urías dice, ¿cómo yo me voy a ir a dormir con mi esposa cuando todos están jugando la vida allá en la guerra? Yo soy incapaz de hacer eso. Urías era más honorable que David. No solamente traicionó a un soldado, a un gran guerrero de su ejército, sino que traicionó a un hombre de honor, a un gran gladiador, que era Urías, un héroe de la fe. Urías era incapaz de irse a tomar un baño. Urías se acostó a sí mismo, sin cepillarse, sin bañarse, y se quedó ahí a la puerta del rey. Porque allá se estaba jugando la vida a Joab y todo el resto de Israel. Él no iba a dormir en su casa. Así que no le funcionó el plan a David. Entonces ya adulteró, ya engañó, ya traicionó a su gran soldado y ahora va a engañar de nuevo y va a matar. Va a matar por correspondencia, va a matar por encargo. Todo un mafioso. Bueno, como la estrategia no resulta, David va a agarrar a Urías y le va a decir, toma esta carta y llévasela a Joab, una carta sellada. Lo que Urías no sabe es que lleva la carta con su sentencia de muerte. Urías va a regresar al campo de batalla con una carta, se la va a dar a Joab, y la carta no dice nada más y nada menos que pongan a Urías en el lugar peor de la batalla y que cuando esté allí contra los más valientes del otro pueblo, lo abandonen para que lo maten. Esto mandó a hacer David. Capítulo 11, versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, porque lo mataron. Todo funcionó como David quería. Hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Miren, David está fingiendo demencia. Aquí nada pasó. Ya Urías murió,
Betsabé y yo vamos a ser felices para siempre y tenemos hasta un hijo. ¿Cierto? Ese es el plan de David. Pero hay alguien que sí se enteró de todo lo que pasó, que sabe todos los detalles. A él nadie lo engaña. Nadie nunca escapó de su mano. Así que va a venir otro héroe. Para mí el profeta Natán es un héroe. Casi la gente no habla de él, pero para mí Natán es un héroe. Es un héroe, es alguien astuto, es brillante Natán. Mire, a Natán le van a encargar. Dios sabe todo lo que pasó. David se está haciendo el loco. Pero Natán es enviado por Dios a confrontar a David. Pero si David ya mató a Urías, ¿cierto? ¿Qué usted cree que podría hacer David con Natán? Matarlo igual. Lo mismo que le pasó a Samuel cuando lo mandan a ungir rey a David. Y Saúl es rey. Ahí lo pueden matar. Pero estos son los hombres de Dios. A ellos no les importa. Ellos obedecen la orden. Así que allá va Natán. Pero Natán es genial. O sea, Natán llega y no va a decirle de frente a David el asunto. Natán va a lanzarle un anzuelo a David. Y David lo va a pescar, lo va a comer entero el anzuelo. Entero. Note esto. Note esto. Y las parábolas no son nuevas. Aquí está Natán usando una parábola. Mire esto. Capítulo 12, versículos del 1 al 9. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, viene Natán con la parábola, el acertijo, la historia, lo que usted quiera, es brillante. Y Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, decía Natán, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en sus senos, en su pecho. Y la tenía como una hija a esa corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la única que tenía, que la había criado como una hija, se la quitó y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. David escucha esta historia y David se pone, no puede ser que haya alguien así en el reino. ¿Quién es ese hombre? Quiero conocerlo. Y David en gran manera, el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, que lo maten. Ese hombre mató a la corderita del hombre pobre. Debe pagar a la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aquí viene el golpe de Natán, que David no vio venir. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ese que tomó una corderita pequeña, el rico, eres tú. Que la mató, que hizo todo el desastre, eres tú. Y en verdad debes morir, como tú has dicho. Y en verdad debes pagarlo 4 veces, como tú has dicho. Tú mismo has dicho lo que hay que hacer contigo. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo, Natán se sabe el cuento completo, nadie se lo tiene que contar. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, ella no es tuya. Y a él lo mataste además con la espada de los hijos de Amón. Y si hubiese querido, Dios te dice hasta de quién era la espada y en qué fecha la habían forjado y de qué color era. Todo lo sabe Dios. Bueno, fue genial lo que hizo el profeta Natán. Ahora, lo que ha dicho David es cierto, él debe morir. Miren, a Saúl lo desecharon. David mandó a matar a la malecita, ¿cierto? Por matar al ungido de Jehová. Y también mandó a matar a los otros 2 que mataron a José, ¿cierto? Bueno, David merece ser asesinado también. Ojo por ojo, diente por diente. Él ha quitado una vida, él debe pagar con la suya. Él dice que debe pagar 4 veces, sí, debe pagar 4 veces. Debe ser desechado del reino y debe ser echado al infierno. Pero Dios no va a hacer eso con él. Capítulo 12, versículo 10. Dios le va a dar a David misericordia y juicio. Le va a dar misericordia por cuanto no lo va a matar ni lo va a desechar como rey, ni lo va a echar al infierno. Y juicio por cuanto va a pagar lo que hizo. En alguna medida, porque no lo va a pagar todo.
Capítulo 12, versículo 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, le dice Natán a David, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y amado, esto va a ser un desastre. Cuando usted llega a este punto del libro, esto es como un pivote. Cuando me refiero a un pivote, usted ve la puerta tiene una esquina y tiene como unas bisagras. La puerta gira con esas bisagras, ¿cierto? Bueno, así va a ser este capítulo. A partir de lo que hizo David, todo el resto del libro se mueve. David dijo que había que pagarlo 4 veces, ¿cierto? Bueno, el bebé con Betsabé va a morir y muere. Después Amnón, uno de sus hijos, va a violar a una de sus hijas. Después Absalón, otro de sus hijos, va a matar a Amnón por haber violado a Tamar. Después Absalón va a querer quitarle el reino a David, lo va a hacer huir de su trono y lo va a perseguir como a un enemigo. Y David va a llorar y a sufrir. Y Joab va a tener que matar a Absalón. Y David va a decir: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Imagínate, Yair, imagínate que Mateo un día te persiguiera como a un criminal para matarte y uno de tus generales lo tuviera que matar y tú tuvieras que agarrar el cuerpo de él. La gente va a insultar a David por lo que hizo. Y en algunos casos David va a decir: debe ser el Señor que me está pagando todo lo que hice. Y cuando usted cree que ya la cosa no puede ir a peor, viene Salomón, el otro hijo con Betsabé, que este sí va a ser rey. Pero Salomón va a tener que mandar a matar a Adonías, otro hijo más. Muerte en esa casa, muerte. Murió Amnón, murió Absalón, murió Adonías y murió el bebé, el primero con Betsabé. Y Tamar también fue violada. Fue un desastre. Pero bueno, David reinó 40 años. Dios no le pagó conforme a todo lo que debía haber recibido. Y quizás, y yo sé que a este punto muchos de ustedes, porque lo he escuchado, lo hemos hablado, lo han compartido y siempre pasa. La gente siempre lucha con la figura de David y decimos: bueno, ¿por qué Dios no desechó a David? ¿Cierto? ¿Por qué Dios no lo ejecutó? ¿Por qué? Yo le voy a explicar el secreto. Pero primero vamos a leer un pedazo de su salmo, Salmo 51. Este es el salmo que él escribió después de lo que hizo. Salmo 51, versículos del 1 al 12. Y ahí usted va a anotar en su Biblia, búsquelo. Salmo 51, capítulos del 1 al 12, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación se llama, o es el tema de este salmo. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Mire, hay 2 cosas muy diferentes que nosotros sufrimos cuando pecamos. Una se llama atrición y la otra se llama contrición. Y suenan sofisticadas las 2 palabras, pero son sencillas en realidad. Atrición es cuando usted está estresado, triste y dolido por las consecuencias de su pecado. Solamente por eso. Contrición es cuando usted no solamente está triste y afligido por eso, pero está principalmente afligido por lo que ha hecho contra Dios. Porque ha deshonrado a Dios y ha pecado contra Dios. Y esto es lo que le pasó a David. Salmo 51, versículos del 1 al 12, decía David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de... Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo lo hice, lo admito. Y mi pecado está siempre delante de mí. No soy nada delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había pecado no solamente contra Dios, había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra la nación entera, contra Joab, contra todos, pero principalmente había deshonrado a Dios. El nombre de Dios estaba siendo
vituperado por culpa de David. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. Yo nací pecador. Yo no peco. Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy un vil pecador. Porque eso es lo que sé hacer. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Le parecen conocidas estas palabras? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto es lo que más le preocupa a David. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Destrózame, muéleme, pero no me quites tu espíritu. No me abandones. Haz lo que tengas que hacer. Hazme picadillo y conviérteme en sopa, pero no me dejes, no me abandones. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase. Miren, David sabía que Dios podía echarlo de delante de él. Sabía que Dios pudo haberlo matado allí mismo, que no merecía nada de Dios. Y quizás este salmo es la respuesta que usted buscaba. Eso es lo que sintió David después de lo que hizo. Pero si no le satisface, déjeme contarle un secreto. Yo le dije antes que yo no merezco estar aquí, ¿cierto? Yo lo sé. No estoy diciendo algo para quedar bien con ustedes. Yo sé que no merezco estar aquí. De hecho, honestamente, por el tipo de mensaje que hoy me tocaba predicar, yo estaba ahí sentado en mi silla y de verdad pensaba en todos mis pecados y rebeliones antes de pasar. Y decía, ¿de verdad, Señor? ¿Tú vas a hacer pasar a este perro muerto a predicar tu palabra? ¿De verdad? Como decía J. Verno Magui, si ustedes supieran todo lo que he hecho, ustedes no me hablarían. ¿De verdad? No lo digo en broma. No lo digo para sentirme bien, para que usted se sienta o para hacerle gracia. Es la realidad. Pero hay otro secreto. Usted tampoco merece estar sentado en esa silla. Ni merece estar aquí adentro. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. Si la mereciéramos, no sería misericordia, sería una deuda. O sería una obligación de Dios, y Dios no está obligado a ser misericordioso con nadie. Él se lo dijo a Moisés, ¿cierto? Cuando pasaba de espalda, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Y no es tu problema. De hecho, es mejor que no pida justicia, como decían la semana pasada, porque si justicia quieren, la pueden obtener y no van a salir bien librados. Pidan misericordia. No pidan justicia para con ustedes delante de Dios. La justicia de Dios para con nosotros sería enviarnos al infierno, hermano. Esa sería la justicia. No hay nada que nos haga estar a salvo delante de Dios excepto por los méritos de Jesucristo. Es la única manera que podemos estar a salvo delante de Él. Todo el juicio de Dios, ¿sabe sobre quién cayó? Esta mañana hablaban de la Trinidad. Cayó sobre el Hijo. Él recibió el golpe de Dios para que usted pueda recibir misericordia. Dios no se hizo el loco, Él no fingió demencia por sus pecados ni por los míos. Alguien los pagó y fue Jesús. No fue que sencillamente, a veces me gustaba pensar mucho en Dios como un contador. Él no borra las cuentas, alguien las paga su Hijo. Y a usted le dejan salir libre. Eso es la cruz. La misericordia y la justicia de Dios al lado, una al lado de la otra, en medio de la cruz. Parecen contradicciones, pero Jesús las puede hacer posible. Misericordia y juicio a la vez. Miren, en antes ustedes cantaban una canción acerca de Zaqueo, ¿cierto? Déjenme contarles la historia de Zaqueo para que la cantemos esta tarde, entendiendo lo que está pasando ahí. Mire, Zaqueo era un publicano. ¿Sabe qué era un publicano? Era un cobrador de impuestos. Su propio pueblo los odiaba, porque ellos eran corruptos. Ellos cobraban impuestos, pero cobraban más de lo que tenían que cobrar y se enriquecían a punta de eso. Y Zaqueo era publicano de publicanos, era gerente de los publicanos. Y ese Zaqueo, cuando ve venir a Jesús, con todo el dinero que tiene y todo el prestigio que tiene y todo el robo que ha cometido, él se sube a un árbol para poder ver a Jesús que viene. Y él lo único que quiere es verlo. Y para su sorpresa, cuando Jesús le ve, Jesús le dice, voy a quedarme en tu casa. Y todo el mundo se escandaliza. ¡Ah! En la casa de Zaqueo, ese ladrón.
corrupto, político, horrendo. Sí, en la casa de Zaqueo. En la casa de Zaqueo. Y allí se queda Jesús. Y Zaqueo se pone tan contento. Yo recuerdo la película de Jesús, que Zaqueo, en la película esa antigua de Jesús, Zaqueo abre como una cosa en la pared, ¿no? Así lo dramatizan. Y saca un montón de dinero que tenía guardado. Bueno, esa era la caja fuerte de antes. Saca un montón de dinero y Zaqueo dice: yo voy a pagar 4 veces lo que he robado. Parece conocida la historia, ¿no? Voy a pagar 4 veces lo que he robado. Ya Zaqueo no quiere ser rico, ya no quiere ser publicano, ya no le importa nada, solo le importa que Dios tenga misericordia de él. Como la tuvo por estar ahí ese día. Ese es Zaqueo. Nadie quería entrar a la casa de Zaqueo. Lo que usted está cantando, lo que cantó esta mañana, es Dios hecho carne en su Hijo, el Hijo de Dios, eterno con su Padre, entrando a la casa de un vil, corrupto, pecador, gerente de los publicanos. Eso es lo que usted está cantando. Y Jesús contó una parábola igual que Natán, que entonces cuando entendemos eso es enorme, y esa debe ser su actitud. Y póngase de pie esta mañana. Lucas 18, versículos del 9 al 14, parábola del fariseo y el publicano. Parábola corta pero poderosa. Lucas 18, del 9 al 14. Quizás nosotros miramos a David y decimos: yo no soy tan malo como David, no soy tan adúltero como David, no soy un asesino como David. Ya, pero usted tampoco escribió los salmos, ni tampoco derrotó a Goliat, ni tampoco fue rey, ni tampoco tuvo misericordia, ni huyó de Saúl. En realidad ninguno es nada delante de Dios. Capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, que se creían buenos delante de Dios, que se creían que tenían méritos delante de Dios, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, era como Zaqueo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy como David, no soy como el cobarde de Pedro, no soy como el asesino de Moisés, no soy como el perseguidor de Pablo, soy mejor que todos ellos. Ladrones, injustos, adúlteros. Es más, ni siquiera soy como este publicano que ni siquiera merece estar aquí. Así decía el fariseo. Wow. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa era la oración del fariseo, era una oración consigo mismo. Y note lo que decía el publicano, lo que decía un Zaqueo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él miraba abajo, no quería mirar arriba, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La única razón por la que usted está en pie aquí es por pura misericordia de Dios. Porque tú y yo somos un Zaqueo más, como muchos otros. Nada especial, pero especial es en Dios.